Hola, muy buenos días. Damos comienzo a este webinar de gran interés sobre las ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y a la reducción del endeudamiento del sector privado. Les agradecemos su participación y les recordamos que tras las intervenciones que tenemos hoy programadas, contaremos con un turno de preguntas en el que nos pueden trasladar sus inquietudes, sus dudas y sus consultas. Por favor, realícenlo a través de la herramienta de preguntas y respuestas y no utilicen para ello la herramienta de chat, ¿vale? Haremos las consultas a través de esa herramienta, preguntas y respuestas. Y vamos a dar ya comienzo a la apertura de este webinar, para lo que contamos con nuestro presidente, con el presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Juan Miguel Sucunza. Muchas gracias. Buenos días a todos. Empezamos ya desde el lunes trabajando por Navarra. Consejera de Economía y Hacienda, Elma Sáenz, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Miquel Irujo, director del Servicio de Competitividad, Roberto Yoldi, jefa de sección de Observatorio e Información, Garbiñe Basterra, responsable de CEM por Europa, Javier Enciso. Muchas gracias a todos los ponentes y asimismo a los más de 300 inscritos a esta jornada de Diálogos CEN, que tiene como principal objetivo tener una guía sobre la nueva convocatoria de ayudas directas a autónomos y a empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento en el sector privado. Debemos tener en cuenta que la convocatoria se abre mañana y permanecerá abierta durante un mes. Es un honor contar con los verdaderos protagonistas de construir esta convocatoria y sin más por mi parte paso la palabra a nuestra consejera de Economía y Hacienda, Elma Sáenz. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a formar parte de esta webinar que considero tan útil, como decía el presidente Juan Miguel, para hacer llegar la información necesaria y resolver las dudas, que es lo importante que puedan existir en torno a esta cuestión, que como hemos dicho, comienza mañana la nueva tanda, por decirlo de alguna manera, de ayudas económicas. Yo no me quiero extender mucho porque considero que lo más importante es la parte técnica de esta webinar, pero sí que me gustaría, puesto que se nos brinda esa oportunidad, recordar la máxima del Gobierno de Navarra al que represento, y me refiero al esfuerzo sin descanso que estamos llevando para tratar de aliviar la complicada situación que están atravesando diversos sectores por culpa de la pandemia. En ese sentido también, no solamente el Gobierno de Navarra, sino también el Gobierno de España ha sido sensible a la situación que viven autónomos, pymes y empresas en general, y por eso esa habilitación de este importante fondo de ayudas a los que se dota a Navarra con 67,6 millones de euros. Como digo, posteriormente el consejero de Desarrollo Económico lo suscribirá sin duda mis palabras, pero hemos estado trabajando de manera intensa, primero en ese trabajo tan importante de puertas hacia adentro entre ambos departamentos. Por eso también quiero hacer hincapié en esa exquisita coordinación entre el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Economía y Hacienda. Pero también no solamente de puertas adentro, es importante esa labor de engranaje entre ambos departamentos, sino también de puertas hacia afuera, ¿no? Con las reuniones con los distintos sectores económicos, escuchando cuáles podían ser. Como sabéis, no es el primer paquete, estaríamos hablando del cuarto paquete si contamos las ayudas que se pusieron en marcha para autónomos. Pues como digo, esa importante labor de escucha a los diferentes sectores para mejorar y poder llegar de una manera más efectiva. Teníamos claro cuál era el objetivo fundamental de este paquete de ayudas, y era que el CENAE, que la actividad económica desarrollada, no fuera un obstáculo para acceder a ellos. Por eso, esa labor y ese resultado de que las ayudas van a llegar sin limitación de actividad, luego al margen de otros requisitos, ¿no? Los beneficiarios deben destinar las ayudas, ahondaremos seguramente después, a satisfacer las obligaciones de deuda y pago a proveedores generados desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021. Y fundamental también un requisito, que las empresas y autónomos que quieran acceder a ellas
deben acreditar una caída de volumen de facturación del 30% en relación al año 2019. Como digo, y no me quiero extender más, estamos en este cuarto paquete de ayudas a punto de comenzar. Ojalá que dentro de un mes, cuando acabe el plazo, podamos pues ver que ha sido efectivo y que verdaderamente ha contribuido a paliar esa situación, pero el Gobierno de Navarra no descansa. El trabajo de las ayudas es importante, pero estamos también en un momento clave de la reactivación. Por eso, en puertas o ya pues con el reto de los fondos europeos, yo quiero comprometerme como representante del Gobierno a seguir trabajando de la mano con todos vosotros a través indudablemente de la Confederación para que esa colaboración público-privada, esa labor de inversiones públicas que tienen que ir de la mano de vuestros sectores sirvan de palanca para conseguir esa ansiada reactivación. También estamos en puertas de comenzar la andadura presupuestaria en esos presupuestos del año 2022 que tienen que seguir poniendo el foco en indudablemente en el compromiso social y en los servicios públicos, pero también en ese reto de inversiones públicas que junto con las empresas, autónomos y pymes, con esa colaboración, como os decía, público-privada, pues sirvan para recuperar la economía y para salir adelante todos juntos. Así que espero seguir viéndoos en esa colaboración estrecha y sin más yo ya doy la palabra al siguiente. Gracias. Muchas gracias, Elma, por tu fantástica explicación y doy la palabra a nuestro consejero de Desarrollo Económico Empresarial, Mikel Irujo, que nos dará una visión importante sobre estas ayudas. Muchas gracias, consejero, por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias a la CEN también por organizar este evento. Egunon Guztioi. Efectivamente, hoy el Boletín Oficial de Navarra publica la resolución 342/2021, donde se aprueban ya la convocatoria de subvenciones que nos trae hoy a este muy oportuno webinar. Es obvio que estamos ya en un escenario. Estamos todos ya en un escenario de recuperación económica, pero es obvio también pues, que la crisis ha dejado una huella y sigue dejando una huella muy importante. Es por ello, tal y como decía la consejera Saiz anteriormente, el primer mensaje, a lo mejor, por no repetir nada de lo que ha dicho y obviamente suscribo, lo primer mensaje que tenemos que lanzar es que en Navarra no hemos querido dejar a nadie atrás, a ninguna empresa de ningún sector que pudiera haberse visto impactado de manera significativa, es decir, más de ese 30% que nos marca el Real Decreto por la crisis del COVID-19. De modo que, además de los sectores que ya estaban contemplados en el Real Decreto, digamos, hemos ampliado el acceso a las ayudas a todos los sectores que han sufrido por la pandemia y que de manera objetiva se ha podido comprobar que son sectores con reducciones por encima de ese 30% en volumen de negocio, para asentar la recuperación en unas bases sólidas y además porque tenemos que ayudar a que nuestras empresas más afectadas, desde luego, consigan disminuir sus deudas y recobrar su solvencia. Luego, primer mensaje, no hemos dejado a ningún sector atrás. Hemos incluido a todos aquellos que han sufrido esta crisis, esta digamos, caída de más del 30%. El importe de estas ayudas variará en función de las características de la empresa y de su tributación. En este sentido, este es el segundo, digamos, punto, a lo mejor ya entrando más en las bases. La cuantía será de 3.000 euros para aquellas que apliquen el régimen de estimación objetiva del IRPF. Por su parte, cuando declaren una caída superior al 30% en su volumen de operaciones el 2020 con respecto al 2019, la ayuda variará en función de la reducción registrada y del número de establecimientos y personal del que se disponga. En estos casos, la ayuda podrá cubrir el 20 o el 40% de la caída de volumen de operaciones, con un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000 euros. Para las nuevas empresas o profesionales, así como para las empresas que hayan realizado modificaciones estructurales de la sociedad mercantil entre enero de 2019 y el 31 de diciembre del 2020, la ayuda máxima será de 3.000 euros para quienes se les aplique la estimación objetiva del IRPF y oscilará a su vez entre los 4.000 y los 30.000 euros en aquellas en las que no se aplica esta estimación en función del número de personas empleadas. No hay que olvidar además que estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones. El plazo se va a abrir mañana, como bien indicado hoy
aparece la publicación de la resolución de las bases publicada en el boletín oficial y permanecerá el plazo abierto hasta el 20 de agosto. Pero ya se pueden consultar, antes incluso se han podido consultar las bases del portal de Gobierno de Navarra. Un aspecto importante también respecto a la tramitación es que la gestión de solicitudes se hará exclusivamente de manera telemática. Todo esto también ha estado muy basado en algo en lo que hemos sido también pioneros, digamos, en el formato que hemos utilizado en las dos convocatorias anteriores para hostelería y turismo. Es un sistema parecido, incluso me atrevo a decir que esta manera de telemática pues, es un mensaje que es importante que todos los agentes y operadores y posibles beneficiarios tengan en mente. No me voy a extender más porque es obvio que el siguiente orador, Roberto Yoldi, jefe de Servicio de Competitividad, y otros, ¿no?, como Garbiñe, pues nos podrán dar mucha más claridad respecto a las bases, pero sí que desde luego desde el 1 de julio tenemos activado también el teléfono 848-433-300, que está mismo en la base, o por medio de email ayudas.solvencia.empresarial@navarra.es, que hemos ido, insisto, desde el 1 de julio resolviendo pues, diferentes dudas que diferentes posibles beneficiarios nos iban acercando, con lo cual, por no repetir todas las palabras de la consejera Saiz, una coordinación, desde luego, entre diferentes departamentos de Gobierno de Navarra. Hemos hecho una apuesta única como comunidad autónoma en el sector de que no hemos excluido a ningún sector que hubiera podido sufrir esta caída del 30%, de ahí eso que digamos que no vamos a dejar atrás a ninguna empresa que cumpla las bases establecidas por el Real Decreto. Hemos modificado, digamos, ese anexo del Real Decreto. Pero, otro mensaje importante a dar es que la gestión se hará de manera exclusivamente telemática y para ello hemos puesto todo el soporte necesario, digamos, de atención. Con lo cual, 68 millones de euros con un crédito ampliable, pensando desde luego en este nuevo escenario de recuperación, pero siendo muy conscientes de la enorme crisis que ha provocado la pandemia. Con lo cual esperamos que a partir de ahora la clave sea de recuperación, esperamos una mejora sustancial de la economía y esperamos también que estas ayudas a la solvencia pues, aporten también su grano de arena en esta tan ansiada recuperación que esperamos todos durante este año. Otra vez más agradecer a la ACEN la organización de este webinar más oportuno imposible. Eskerrik asko. Daba paso a Roberto Yoldi. No sé si ha quedado claro que luego me he alargado con la última presentación. Roberto Yoldi es jefe de servicio de competitividad del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. Sí, hola, gracias, consejero. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla y voy a poner la presentación. Bueno, a ver si pone esto en modo presentación. Bien, lo primero que voy a tratar es de centrar un poco qué es lo que vamos a ver en los próximos minutos y cómo voy a solaparme yo con Garbiñe, que es la siguiente que vendrá después de esta presentación mía. Yo voy a tratar de explicar básicamente lo que son las bases y lo que es la ficha que controla esta convocatoria. La ficha es el nexo de unión técnico entre el Gobierno de Navarra y los interesados en la convocatoria. La ficha es la que tiene toda la información, tiene los links y es el corazón, por así decirlo, y la relación entre Gobierno de Navarra y sociedad. Entonces, os explicaré las bases reguladoras, la ficha, y luego hay un aspecto físico o un aspecto técnico que entrará Garbiñe, que va a ser explicar cómo tramitar. Yo voy a decir el qué y luego Garbiñe dirá el cómo, es decir, cómo hacer una solicitud. Este botón de solicitud que os va a explicar Garbiñe entrará en activo mañana a las 8 de la mañana. Hoy lo vais a ver cómo va a funcionar y es una especie de entrenamiento para que mañana ya podáis vosotros hacerlo. Bien, entonces empiezo con las bases. Bueno, como ya ha dicho el consejero, ya se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Navarra las bases de esta convocatoria. Ahí tenéis un poco los datos y podéis consultarlo. Esta convocatoria fue presentada en rueda de prensa el 1 de julio y la resolución se firmó el 30 de junio. Entonces, bueno, esta convocatoria es la transposición a la normativa foral del Real Decreto Ley 5/2021, que es el que rige esta
esta convocatoria. El Real Decreto Ley nos marca la pauta de gestión de la convocatoria o las directrices. En primer lugar, hay que decir que son ayudas con carácter finalista. Luego os explicaré qué significa finalista, pero bueno, es básicamente y es obvio que son finalistas porque están destinadas a un fin concreto, que es satisfacer deuda, financiera y no financiera, pero satisfacer deuda. Son para eso, no son para otra cosa. Y hay una dotación presupuestaria de 68 millones con origen en los presupuestos generales del Estado, pero es ampliable hasta 140 millones. Es decir, si la demanda es superior a lo que a la asignación que nos ha dado el Estado, fondos propios del Gobierno de Navarra serán añadidos para tratar de cubrir toda la demanda. Entonces, aquí es importante ver que, bueno, pues estamos ante una convocatoria en el cual la parte inicial económica o el fondo inicial lo pone el Estado y las reglas originales también las pone el Estado en el Real Decreto Ley. Pero nos da cierto margen de maniobra para gestionar tanto esas reglas como la dotación económica. Entonces, bueno, una de las cosas que implica el procedimiento de finalista es un poco la forma de gestionar la convocatoria. Bueno, lo primero es decir que es evaluación individualizada y se resuelve por orden de presentación. Y luego, bueno, pues tiene una tramitación, solicitud, que es el periodo que abriremos mañana, y luego veréis el enlace. Una vez que habéis hecho la solicitud, hay un procedimiento de concesión o denegación. He marcado en azul los que sois vosotros, los solicitantes, los que interactuáis electrónicamente con la administración. Los otros somos nosotros los que os respondemos, ¿no? Pues ante una solicitud hay una concesión y un importe, o una denegación y un motivo. Si hay una concesión, hay un abono. Claro, como ya hemos dicho que es la convocatoria es finalista, ese abono significa que con el abono vosotros tenéis que hacer el pago de la deuda que habéis dicho en la solicitud. En la solicitud especificáis qué deuda concreta vais a satisfacer. Luego tenéis que ejecutar ese pago de la deuda con el abono que os hemos hecho desde la administración. Y una vez que habéis acabado de pagar esa deuda, hay otro proceso, así como habéis hecho la solicitud, habrá un proceso de justificación. Es decir, ahora presentaréis la documentación que demuestra vuestra deuda. La documentación que demuestra vuestra deuda pues pueden ser facturas o nóminas o arrendamientos o cuotas. Eso demuestra vuestra deuda o incluso contratos de préstamo. Eso demuestra vuestra deuda y luego, una vez que tengáis el abono y recibáis y hagáis los pagos correspondientes, pues los justificantes de pago dirán o demostrarán que habéis utilizado la subvención para el fin que estaba dedicado. Luego hay una última fase que es liquidación o reintegro. Reintegro, bueno, si procede, lo pongo ahí porque es lógico que si vosotros tenéis una concesión por un importe y luego satisfacéis una deuda inferior, la diferencia la tenéis que reintegrar. Esto entiendo que no pasará nunca, ¿no? Vosotros ponéis una deuda que la demostráis y si tenéis una ayuda para satisfacer esa deuda, lo que haréis es satisfacerla. Entonces, entiendo que en todos los casos el abono será al menos del mismo importe que lo que se solicitó. Bueno, esta es la fase de convocatoria que vamos a tramitar durante este año, ¿no? Pues la justificación será hasta octubre, las liquidaciones las haremos en noviembre y esperamos en diciembre cerrar todo lo que es la parte de convocatoria. Pero el convenio que hemos firmado como comunidad foral con el Estado no acaba en 2021. Estas convocatorias, en principio, pues tanto la solicitud como la justificación están basadas, ¿no?, en una declaración de responsable y una aportación de documentación. Y tanto el abono como la justificación es directa, pero hay una fase de control posterior, es decir, habrá un control por muestreo en 2022 que una parte de todas las solicitudes pues tendrán un proceso de inspección, un proceso de inspección y adecuación de la solicitud pues a normativa. Entonces, pues bueno, pues al final un proceso de muestreo y un control en el que se verificará qué es lo que se ha solicitado, qué es lo que se ha abonado, que todo es correcto y se cerrarán los expedientes. Eso lo haremos durante 2022, pero bueno, ya tendremos la convocatoria resuelta en este año, el dinero habrá servido este año para satisfacer deuda y la parte del año que viene será control posterior. Y luego hay una fase última que es liquidación. Esto ya no interviene en la fase de control. Aquellos beneficiarios que sean seleccionados para inspección, pues tendrán el control en el 2022. Eso se cerrará y luego hay una liquidación que ahí ya no intervienen los solicitantes. La liquidación es entre las comunidades autónomas y el Estado, ¿no? Pues que al final se dice pues de esos 68 millones, cómo se han gestionado y en qué, y entonces ya eso lo hace
las comunidades autónomas. Bueno, en principio, esta convocatoria estaba destinada en el Real Decreto Ley 5/2021 a los profesionales y actividades que estaban en el anexo 1. El anexo 1 está definido por el Estado, pero dejaba, así como nos dejaba cierto margen para ampliar el crédito si poníamos fondos propios, también nos dejaba cierto margen para ampliar actividades si demostrábamos que eran actividades que en nuestro entorno pues eran actividades que podían demostrar objetivamente que habían tenido pérdidas, reducción de volumen de operaciones por encima del 30%. Y es lo que hemos hecho, pues hemos ido al máximo. El anexo 2 recoge todas aquellas actividades que podemos demostrar objetivamente que han tenido candidatos con reducciones por encima en volumen de operaciones por encima del 30%. Yo creo que somos como comunidad autónoma, en el anexo 1 tenemos unos 200 y en el anexo 2 unos 400 IAEs. Somos como comunidad autónoma los que hemos ido a tope. O sea, tenemos recogidos más que pues, otras comunidades tienen 200 más 100, 200 más 200. Nosotros tenemos 200 más 400. Los del anexo 1 son comunes para todas las comunidades autónomas, porque son los marcados por el Estado. Entonces, bueno, todos esos empresas y profesionales que estén en el anexo 1 y 2, si van por el régimen de estimación objetiva, bueno, ya son candidatos. Ya son candidatos y pues solo por ser estimación objetiva y están en anexo 1 o 2, entran dentro de la convocatoria. Para los que sean en régimen de estimación directa, además de estar en el anexo 1 y 2, se necesitan dos condiciones. Una es que el resultado neto de 2019 sea positivo y luego es que el volumen de operaciones anual haya caído más de un 30% en el 2020 con respecto al 2019. Estos datos no nos los tenéis que presentar en la solicitud. Vosotros tenéis que... estos datos son datos fiscales de los que nosotros ya disponemos. Entonces, nosotros podemos comparar o comprobar cuál es el volumen de operaciones de 2020 de un solicitante o el volumen de operaciones del 2019 de un solicitante. Y también podemos saber cuál es el resultado neto positivo del 2019. Entonces, esto no son datos internos que nosotros utilizaremos para conceder o denegar. Bueno, en la parte de requisitos hay muchos requisitos que son básicamente casi todos los relativos a la normativa básica de subvenciones, que ni los voy a mencionar, los miráis en las bases, pero bueno, son básicamente lo que pasa que sí que hay tres adicionales muy concretos para esta convocatoria específica que los marca el Real Decreto Ley 5/2021, que son los tres que pone ahí. Mantener la actividad en junio del año que viene, no repartir dividendos ni este año ni el que viene, y no se podrán aprobar incrementos en las retribuciones a la alta dirección. Esos tres requerimientos son específicos de esta convocatoria, específicamente dichos en el Real Decreto Ley, y los tenemos que comprobar en esa fase posterior en el 2022. Luego, los que de cumplir la normativa relativa a subvenciones pues están muy claros en las bases reguladoras y son los habituales. ¿Qué se puede subvencionar? Pues se puede subvencionar deuda financiera y deuda no financiera. Deuda, ¿qué entendemos por deuda? Deuda son aquellos deuda que sean servicios o suministros, salarios, arrendamientos, cuotas, es decir, facturas o nóminas o cuotas, pero deben ser correspondientes a la actividad económica. Y la deuda tiene que estar devengada entre esas dos fechas, entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo. Y los contratos deben ser anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Es decir, las facturas tienen que estar entre esas dos fechas, o un salario, o una cuota, o un alquiler tiene que estar entre esas dos fechas, y el contrato que soporte ese arrendamiento o ese salario tiene que ser anterior al 13 de marzo. Claro, es una deuda que no tiene que estar satisfecha en el momento de la solicitud. Tiene que ser una deuda pendiente. Y de manera general el IVA no es subvencionable, salvo en algunos casos que no es deducible para algún tipo muy concreto de empresas o de beneficiarios, pero en general no es deducible. Eso es deuda, pero también es deuda el principal pendiente de préstamos. Pero la condición aquí es que el préstamo esté formalizado entre esas dos fechas, es decir, después del 1 de marzo del 2020, pero antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Entonces, principal pendiente de préstamos formalizados en ese periodo también es deuda elegible. Claro, hay unas reglas de juego que también nos las marca el Real Decreto Ley, que son, en primer lugar, se financia a proveedores por orden de antigüedad, proveedores y acreedores, y luego deuda financiera con prioridad aquella que tenga aval público.
Y luego, pues, en todos los casos que cuando se solicita un importe hay que entregar un documento acreditativo de esa deuda, que bien sea la factura, la nómina, el contrato del préstamo, pero hay que justificar, hay que entregar un documento justificativo de la deuda. Bueno, en general los importes de las ayudas están aquí. Son tres. Si es un beneficiario por estimación objetiva, el importe máximo es 3.000 euros. Bueno, el importe es 3.000 euros. Y si es por estimación directa, pues en la caída más allá del 30%, si calculas, la comparas el 2019 con el 70% del 2020, en esa diferencia, pues la ayuda máxima es el 40% si llegas hasta 10 empleados o el 20% si tienes más de 20 empleados. Esto luego Javier Enciso de la CEM va a hacer un par de ejemplos para que veáis cómo se aplica directamente y cómo lo podáis autocalcular. Con el volumen de operaciones del 2019 y el volumen de operaciones del 2020, en vuestro caso, para estimación directa, ¿no? Para estimación objetiva no hay nada que calcular, pero para estimación directa veremos este par de casos que, pues, bueno, para que os lo podáis autoevaluar, ¿no? Para la estimación directa, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros. Y luego, claro, la cuantía de la ayuda nunca podrá superar el importe total de la deuda que presente el solicitante. Es decir, aunque te corresponda una ayuda máxima de un determinado valor, si tú tienes menos deuda, la concesión será por la menos deuda. Tú solicitas. Si tienes más deuda que el máximo que te puede corresponder, pues te concederemos el máximo. Pero si tienes menos deuda que el máximo, se te concederá la deuda que tienes. Luego hay unos casos muy específicos, la base 6.2 la base 6.1, que es la que explica anterior, pues es la que aplica a casi todo el mundo. Pero hay unos pequeños casos, unos pocos casos que son empresas o profesionales que se hayan creado entre ese periodo, entre el 1 en el 19 o hasta marzo del 20, modificaciones estructurales del 19 al 20, actividades estacionales, ese tipo de cosas que son periodos incompletos que no podemos comparar 19 con 20, y son por ser periodos incompletos. En estos supuestos lo que se aplica es, para estimación objetiva, lo mismo que si fuera el periodo completo, es decir, máxima 3.000 euros. Es decir, si estás en estimación objetiva, no tienes que cumplir el 30% de reducción del volumen y da igual que seas periodo completo o parcial, entras. Y para los que no apliquen la estimación objetiva, pues tenemos esos tramos. Esos tramos que son, dependiendo del número de personas, pues tienes una ayuda máxima. Son 4 tramos. Hay otras comunidades que han puesto un tramo único, otras que han hecho otras cosas. Nosotros hemos creído que lo más justo hemos visto un poco cómo encajar por situaciones medias en esos tramos. Bueno, esto es un poco el resumen del procedimiento completo. Se hace la solicitud, tendréis un importe solicitado y lo solicitaréis en ese formulario que os va a explicar Garbiñe. Podéis autocalcular el importe máximo. Con esa información fiscal del volumen del 19 y del 20, podéis autocalcular el importe máximo. La concesión, que será el mínimo entre los dos. Es decir, si tenéis menos deuda que el máximo, se os concede lo solicitado. Si tenéis más deuda que el máximo, pues se os concede el máximo. Y luego la justificación se hace sobre el importe concedido, no el solicitado. Es decir, si al final vuestra deuda es mayor que el máximo y se os concede el máximo, tenéis que justificar que habéis satisfecho deuda por lo que se os ha concedido. Aunque tengáis más deuda, pero si se os ha concedido, tendréis que justificar lo que se os ha concedido. Y luego, bueno, las reglas que os he explicado antes. Primero, deudores y acreedores por orden de antigüedad y después deuda financiera con aval público, en primer lugar. Estamos gestionando esta convocatoria desde el órgano gestores del Departamento de Desarrollo Económico y tenemos un call center con unos teléfonos que ahora os voy a repetir y unos correos, pero bueno, básicamente esta es una convocatoria, bueno, pues de amplio espectro y bueno, pues es compleja de gestionar. Es decir, lo que han dicho antes nuestros consejeros, a pesar de que el órgano gestor es el Departamento de Desarrollo Económico, tenemos un soporte enorme desde el Departamento de Economía y Hacienda. La Hacienda Foral de Navarra nos da todo el soporte fiscal en cuanto a los datos, en cuanto a definir si los solicitantes son o no beneficiarios, los importes máximos, tener las dudas que puedan entrar a través del call center. También tenemos un gran soporte tecnológico para haber hecho esta convocatoria totalmente electrónica. Y luego tenemos el soporte jurídico de nuestra Secretaría General Técnica. Con esto lo que os quiero decir es que
tenemos especialistas temáticos, es decir, que luego las preguntas que tengamos al final pues pueden ser sencillas y podemos resolverlas, o pueden no ser tan sencillas y tengamos que acudir al experto temático. Pero bueno, que eso ya veremos un poco y cómo gestionamos las preguntas. En principio, ya os he puesto ahí arriba en verde bases reguladoras en ese cuadradito aquí y preguntas frecuentes y luego manual de solicitud y tramitación. ¿Esto qué quiere decir? Que en la ficha que os voy a mostrar ahora, las bases reguladoras y las preguntas frecuentes ya están. Yo os animo a que entréis en la ficha y miréis las bases reguladoras y miréis las preguntas frecuentes. Y mañana vamos a, en el botón tramitación pondremos la solicitud que os va a explicar Garbiñe y pondremos también el manual de solicitud. Es decir, cómo hacer una solicitud, os hemos hecho una guía de qué campo rellenar, cómo rellenarlo, de manera que cuando os enfrentéis al formulario de solicitud, que no es muy complejo y lo vais a ver, también tengáis una serie de guías para rellenarlo. Entonces, estos son los teléfonos y contactos y bueno, si os fijáis en la ficha, si intento enlazar a la ficha y esto funciona, esta es la ficha que os he dicho que es el nexo de unión entre vosotros y la administración para esta ayuda. Entonces, este enlace es importante si vais a estar en esta ayuda. Y bueno, aquí tenéis información básica que básicamente tiene lo que os he comentado yo hasta ahora. Tenéis la descripción con preguntas frecuentes, tenéis normativa, que ya está el enlace al BON de hoy. Tenéis, bueno, y aquí en estas dos pestañas rojas hay mañana habrá otra pestaña roja que pondrá tramitación. Y en esa tramitación habrá un botón que será solicitudes. Ahí, con ese botón solicitudes, engancharéis a lo que vais a ver ahora. Lo que vais a ver ahora, que es de cómo tramitar. Yo os he tratado de explicar el qué y ahora Garbiñe os va a explicar el cómo. El cómo será a través de esta ficha, en tramitación, solicitud, y ahí es donde podréis enganchar y empezar a hacer vuestra solicitud. Le doy paso a Garbiñe, que os explica un poco cómo hacer la solicitud, ¿vale? Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Yo voy a compartir lo que sería el formulario. Roberto, necesito compartir. Ya lo he quitado, ¿no? No. Ahora. Voy a compartir el formulario. Lo primero es necesario disponer de un sistema de identificación digital. La forma de autenticarse con el formulario es mediante certificado digital o mediante clave. Voy a hacer una prueba con un usuario, esto es todo un entorno de pruebas. Yo voy a hacer una prueba con lo que sería una persona física. Entonces, para acceder, metería mis credenciales dentro del sistema clave y me autenticaría en el formulario a través de lo que ha comentado Roberto, de la ficha que enlazará directamente con el formulario. Aquí accederíamos directamente a la que es la convocatoria. Y aquí tenemos la opción de generar una nueva solicitud o, una vez hayamos generado una solicitud, modificar o anular la solicitud ya presentada. Entramos en la opción de generar una nueva solicitud. Aquí, por defecto, ya aparece la fecha del día que estamos presentando la solicitud. El modo de presentación tenemos dos opciones, en nombre propio o en representación de, por ejemplo, para asesorías que puedan presentar solicitudes de otras empresas. Voy a hacer una prueba con nombre propio, lo que sería una persona física. Los nombres y apellidos ya me vienen directamente rescatados de las credenciales con las que me he autenticado en el formulario. Pondría la dirección, por ejemplo, calle Mayor, código postal. Estos son los campos básicos que hay que meter en la solicitud. El municipio Pamplona, concejo Pamplona, el teléfono de contacto, el teléfono con el que queréis que nos pongamos en contacto con vosotros, pues el que sea. El email de contacto es muy importante, ya que todos los correos, porque cuando generemos una nueva solicitud, el comprobante, la anulación, si está denegada o no, se va a realizar el contacto mediante el mail que pongáis aquí. Para eso tenéis que poner la dirección de correo vuestra y debéis confirmarlo para asegurarnos que es correcto. Si no, el sistema no dejará continuar. Y la cuenta corriente a la que queréis que vaya el abono de la subvención. Voy a poner una de prueba.
Estos son lo que serían los datos básicos de la solicitud. Aquí ya hay que rellenar los gastos de los que son propios de la ayuda. Lo que ha comentado Roberto, está dividido en dos partes, una en la parte de los pagos pendientes a proveedores y otros acreedores, tanto financieros como no financieros. Se pueden acoger pagos pendientes en los que las fechas de pago o deuda estén incluidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Y la fecha del contrato del que procedan no puede ser posterior al 12 de marzo de 2021. En caso de que no haya contrato por escrito, la fecha de contrato será la misma que la fecha de la factura. Se da la posibilidad también de incluir en este apartado las cuotas impagadas de préstamos formalizados antes del 13 de marzo de 2021. El importe son el capital e intereses, devengadas en el periodo arriba señalado, es decir, entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Como ha comentado Roberto, el importe debe ser sin IVA, salvo que este no sea deducible. Y es obligatorio adjuntar por cada uno de estos gastos documento justificativo del mismo, facturas u otros documentos de valor probatorio. El formato son archivos de imagen o formato PDF, no editables todo. Entonces, bueno, vamos a proceder a simular el incorporar una factura, por ejemplo, pues el importe de una factura de 6.000 euros. El concepto por deuda pendiente de arrendamientos y una fecha de la deuda. Esto siempre comprueba que esté en fecha en periodos válidos, que tiene que ser entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Si intento meter una deuda de ahora, el sistema, como veis, te notifica que la fecha de factura debe estar incluida entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. No va a permitir meter facturas que no cumplan esos periodos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a meter una deuda, por ejemplo, de julio de 2020, del 15 de julio. Y la fecha de contrato, si intento meter un contrato posterior a esa deuda, lo mismo. La fecha de contrato no puede ser posterior al 12 de marzo de 2021. Entonces, bueno, voy a meter un contrato, por ejemplo, generado en julio de 2017. Y debería adjuntar el documento justificativo de la deuda. Pues este es el arrendamiento, vamos a poner la deuda que tenemos pendiente del arrendamiento. Y automáticamente nos introduce. Si intentamos meter un archivo que no sea de PDF, el sistema también nos va a dar el error. No va a permitir continuar adelante. Tiene que ser PDF o archivos de imagen que se especifican las extensiones en el formulario. Aceptamos y podemos meter, por ejemplo, otra deuda pendiente que tengamos. Una deuda pendiente de 15.000 euros en el concepto de deuda pendiente de proveedores. Fecha de la deuda de marzo de 2020, 28 de marzo, y la fecha de contrato, como no tenemos contrato, es la misma que la fecha de la deuda. Y incluimos el 28 de marzo de 2020. Y el archivo, lo mismo, tenemos un PDF, lo adjuntaríamos y incluiríamos las dos deudas que tendríamos. Como veis, se puede modificar una que hayamos metido. Me he confundido en la cuantía, lo meto y lo aceptaría y se actualizaría automáticamente. Muy importante, cuando se realice la solicitud, es la solicitud válida. Si nos hemos equivocado en algo, hay que proceder a anular y incorporar una nueva. No se puede subsanar. Entonces, si nos hemos equivocado y queréis borrar una de las deudas que habéis añadido, lo mismo, tenéis aquí el botón de borrar, se borraría y se solicitaría otra. Esto sería el tema para los pagos pendientes y los préstamos a amortizar. Podemos meter los préstamos cuyo capital se va a reducir a amortizar, que estén incluidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 12 de marzo de 2021. Y lo mismo, es obligatorio adjuntar el contrato de préstamo o documento de valor probatorio equivalente para acreditar la futura amortización anticipada a realizar con la presente subvención.
incluidos los gastos y comisiones asociadas a la amortización anticipada. Lo mismo, el tipo de formato a incluir tiene que ser PDF o formato imagen. En caso de no ser así, el sistema no dejará incluirlo. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba para incluir uno nuevo, por ejemplo, capital a amortizar, por ejemplo, 100.000 euros. Entidad 1 y la fecha de préstamo tiene que estar incluida entre marzo de lo mismo. El sistema comprueba si vamos a intentar meter un préstamo de ahora, no nos dejará ir para adelante. La fecha de préstamos debe estar incluida entre el 1 de marzo de 2020 y el 12 de marzo de 2021. Intentamos incorporar uno de abril, por ejemplo, del 2020. Y tenemos que indicar si es préstamo con aval público o no. Le decimos que sí y vamos a seleccionar el PDF correspondiente para acreditarlo. Por ejemplo, el préstamo ICO. Y ya quedaría añadido toda la deuda que tenemos pendiente, todos los gastos, pagos pendientes a proveedores y otros acreedores y la parte de los préstamos a amortizar. ¿Vale? Entonces, ahora ya quedaría de indicar una serie de casillas en las que hay que indicar si nos corresponde o no. Hay que indicar si vamos a solicitar la ayuda en otras comunidades autónomas distintas a la de domicilio fiscal, ya que es posible que se solicite en otras comunidades los grupos de empresas y las empresas cuyo volumen de operaciones en 2020 hayan superado a 10 millones de euros que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico. En tal caso hay que indicar que sí, si no, no. En este caso, pues le indicaríamos que no. También hay que indicar si tiene empleados trabajando en centros fuera de Navarra. Y este caso hay que indicar alta en periodos incompletos o si son modificaciones estructurales, para el tema que comentaba Roberto, porque la cuantía en estos casos va a ser diferente. Entonces, hay que marcar si son empresas que se han dado de alta entre el 1 de enero y 2019 y entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Entonces, habría que indicar que sí. En caso contrario, no. Empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil, en caso de ser así, habría que indicar un sí, en caso contrario, no. Pero es obligatorio marcarlo siempre, si no, no va a dejar rellenar el formulario. Profesionales o empresas que hayan estado de alta durante el periodo inferior al año en el ejercicio 2019-2020, marcaríamos sí o no. Y esto para la base 6.2 que ha comentado Roberto. El siguiente apartado tienen que declarar las agencias de viajes que declaran en un régimen especial del IVA. Si es así, hay que indicar sí. En caso contrario, no. Ahora, la siguiente parte es la autorización. Es obligatorio para poder continuar con la tramitación de la solicitud, indicar que se autoriza al órgano gestor de las ayudas recabar directamente los certificados telemáticos que acreditan que la solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y al frente de la seguridad social. En caso de no marcar esta autorización, no se puede continuar con la solicitud, ya que todo se realiza telemáticamente y las consultas se harán vía telemática también. Bueno, el siguiente apartado es el tema de la declaración de transparencia. Como me he autenticado, como estoy haciendo la solicitud como una persona física, el sistema directamente me dice que no estoy sujeta a declaración de transparencia, con lo cual no debería hacer nada más. Directamente me reconoce que soy una persona física y me dice que no estoy obligado, con lo cual, para las personas físicas, este apartado no es de relevancia. Y el último apartado sería el apartado de declaración de responsable. Una vez, bueno, es un poco lo que ha comentado Roberto, la solicitud lleva implícita todos los apartados que están en las bases. Todo lo que ha comentado de estar mantener la actividad a lo largo de 2022, bueno, todos estos apartados, una vez se envía la solicitud, se declara responsablemente que se va a cumplir todos estos requisitos, ¿vale? Y luego hay que, en relación con el marco temporal, hay que indicar si se han obtenido ayudas al amparo del marco temporal por importe superior a 1.800.000 euros. Hay que indicar si sí o si no. Y otro apartado para poder enviar la solicitud es dar el consentimiento para la remisión de datos de información al Ministerio de Hacienda y autorizar la protección de datos. Le damos que sí. Y la propia solicitud, si se ha realizado en representación,
ya se declara que actúa en su nombre y que dispone la documentación y que así lo acredita. Entonces, bueno, una vez realizamos la solicitud, le damos a aceptar, se envía la solicitud y nos llegará al correo que hemos marcado el comprobante de la solicitud. Le cuesta un poco esta parte, pero nos debe llegar el comprobante con el que luego nosotros tendremos el código de la solicitud que hemos realizado para poder ver el estado de la solicitud. A ver si llega. En la ficha también se habilitará un botón para poder comprobar el estado de la solicitud. La solicitud se ha insertado correctamente, se ha enviado el comprobante de la solicitud. A vuestro correo llegará un correo con un comprobante como este. Comprobante con la solicitud, el NIF, todos los datos que habéis metido. Y en la ficha se habilitará la opción de poder comprobar cómo va lo suyo. Entonces, podríamos ir a la solicitud y para la solicitud 71, con el código 210. Comparto el estado de solicitud, os aparecerá una ventana así, podéis meter el número de solicitud, incorporando el código de solicitud y el CIF, podríais conocer el estado de cómo está su solicitud en trámite. Pero en el momento que se esté en proceso de abono, os saldrá que está aceptada y en proceso de abono, y si se ha denegado, lo mismo. Vale. Un segundo. Una vez realizada una solicitud, podemos ir a modificar la solicitud con el mismo código. Con el CIF podemos proceder a modificar la solicitud. Como he comentado a la hora de realizar la solicitud, es muy importante que lo que metéis en la solicitud sea lo correcto porque no se puede subsanar. Lo único que se puede modificar son los datos básicos de la solicitud. Podéis cambiar el teléfono de contacto, la cuenta o el email o la dirección, pero el resto de campos que habéis metido o la documentación que habéis metido acreditativa de la deuda que tenéis no se puede modificar. Si modificáis el teléfono o el email de contacto, os llegará un correo con la modificación que habéis realizado, pero el resto de campos que son con los que se va a realizar el cálculo de la ayuda es imposible, no se puede modificar. ¿Vale? Lo único que tendríais que hacer, en caso que os hayáis equivocado, es proceder a la anulación. Desde la misma pantalla deberíais meter el código que tenéis, el NIF, y proceder a anular la solicitud. Os saldría la solicitud y de aquí deberíais anularla. Motivo de anulación, solicitud errónea. Y la anularíamos. Os llegaría un correo con la anulación y podríais volver a solicitar una ayuda. Vale. Esto sería para una persona física. Para una persona jurídica, por ejemplo, puede entrar a una asesoría y hacerlo en representación de, metemos el NIF de la sociedad. Esto porque es un entorno de pruebas y no se puede, pero cuando mañana se os habilite podréis meter el CIF de la empresa y al darle aquí a buscar datos del NIF os va a traer el nombre y la razón social de ese CIF, ¿vale? Para que no tengáis que incluirlo ni haya problemas. Incluiríamos la dirección. Entidad 1, por ejemplo, código postal, municipio Pamplona, concejo Pamplona, teléfono de contacto, los datos que incorporar son los mismos, el teléfono, la dirección lo mismo, la cuenta corriente para que va a ser el beneficiario. Aquí es muy importante que los datos del NIF del beneficiario que se pongan son para la empresa o entidad para la que se está pidiendo la subvención. La forma de incorporar los gastos es exactamente la misma. Vamos a hacer una prueba. Podemos incorporar gastos para arrendamientos de 100.000 euros, por ejemplo. Concepto arrendamientos.
Y la fecha deuda de la misma forma que para una persona física. Tiene que cumplir los plazos que están marcados, por ejemplo, el 25 de marzo de 2021 y lo mismo. De un contrato que venga de 2020, el 28 de marzo de 2020. Elegiríamos el archivo, arrendamientos y lo solicitaríamos. Y ahora podríamos incorporar, por ejemplo, un ICO que tengamos pendiente del año pasado. Un segundo que está esto... Bueno, como aquí ya he solicitado un arrendamiento por 1 millón de euros, bueno, el resto de campos es lo mismo, hay que indicar si sí o si no, si tienes empleados o no, si perteneces a la base 6.2, hay que ir. Lo único, en el tema de la declaración de transparencia, al ser una persona jurídica, sí que tiene obligación de transparencia. La aplicación, si ya superas los 20.000 euros, te obliga a que indiques si ya has presentado la información exigida o si superas, si no marcas el que ya has presentado, tienes obligación de presentarlo. Para eso hay que presentar el documento de declaración de transparencia, que tenéis aquí directamente el enlace, se os abre y tenéis que rellenar esto y adjuntarlo en los archivos directamente, y las cuentas anuales. Muy importante, las cuentas anuales se deben presentar las cuentas anuales se deben presentar omitiendo los datos personales, dado que serán publicadas automáticamente en el portal de Gobierno Abierto. Lo que presentéis es lo que se va a subir a Gobierno Abierto, ¿vale? Y el resto es igual, lo que cambia es la parte de declaración de transparencia. Si la cuantía que introducís como deuda es inferior a 20.000 euros, es posible que si no habéis tenido otra ayuda en otra convocatoria anterior, no estéis sujetos a obligación de transparencia. Pero vosotros tenéis que ver si habéis tenido otra ayuda, tenéis que indicar, por ejemplo, si habéis tenido ayudas a hostelería y turismo que se dieron en marzo, debéis indicar que ya presentó la documentación y debéis indicar qué ayudas son y qué órgano concedente. Si en esta vais a tener una cuantía 16.000, por ejemplo, y en la anterior tuvisteis 15.000, pues deberíais indicar cuál es el órgano y la ayuda por la que se os dio. Hostelería y turismo. Y luego el proceso sería el mismo, pero es obligatorio indicar cuál fue la ayuda por la que se os dio. Y del formulario, poco más. Lo que es obligatorio es que una vez se solicita, no se puede subsanar. Para hacer todas estas solicitudes se va a publicar un manual de usuario que estará a vuestra disposición en la ficha también. Y por mi parte, yo creo que poco más. Perfecto, muchas gracias, Garbiñe. Buenos días a todos, soy Javier Enciso, responsable de la oficina CEN por Europa, y lo primero, dar muchas gracias a Roberto y a Garbiñe por contar con ellos en este webinar y que nos detallasen todas las cosas de esta subvención, todos los detalles. Y desde la Confederación Empresarial Navarra lo que vamos a hacer ahora es un pequeño resumen, a grosso modo, para poner algunas cifras encima de la mesa. Os voy a compartir pantalla. Espero que podáis ver correctamente todo. Os vamos a hacer un pequeño resumen, a grosso modo, de los casos generales de esta subvención que ya se han comentado, y vamos a poner también encima de la mesa algunos casos prácticos para que tengáis una pequeña idea de lo que podría percibir una empresa o un autónomo a través de esta ayuda a la solvencia de autónomos y empresas. Desde la CEN, a ver si paso ahora. Desde la CEN hemos identificado como 3 casos generales. Un primer caso A, que es para autónomos que realizan, como ya se ha comentado antes por parte de Roberto, la declaración del IRPF por régimen de estimación objetiva. Un segundo caso B, para autónomos que realizan la declaración de este IRPF por régimen de estimación directa
y empresas con hasta 10 trabajadores y un caso C para empresas de más de 10 trabajadores. Voy a intentar ir un poquito rápido porque nos quedamos casi sin tiempo y queremos dejar un espacio para preguntas. En este primer caso A, como ya se ha comentado, hay que realizar la declaración del régimen de estimación objetiva. Hay que haber declarado el IRPF por régimen de estimación objetiva en 2019 y en 2020 y no hace falta argumentar la caída de facturación que hay que argumentar en los otros casos. Y la cuantía máxima para este caso A será de hasta 3.000 euros, siempre destinado a deuda pendiente, como se ha comentado anteriormente. En el caso B, cambia un poco y el autónomo tendrá que realizar esta declaración del IRPF por régimen de estimación directa, o también aplicará para empresas que tengan hasta entre 0 y 10 trabajadores. Siempre habrá que justificar la caída del 30% de la facturación de 2020 con respecto a 2019 y a partir de ese porcentaje de caída, es decir, a partir del 31%, es cuando se podrá percibir esta ayuda de un 40% de eso que exceda al 30%. Es un poco enrevesada la frase, pero para eso vamos a hacer este pequeño caso práctico, que es una empresa o autónomo que haya tenido una facturación en 2019 de 300.000 euros y una facturación en 2020 de 200.000 euros. Podéis ver ahí las dos barritas para ver esa caída del 33,3%, es decir, lo que excede al 30% sería ese 3,3%. Ponemos aquí arriba lo que supondría el 30%, que es hasta lo que no aplicaríamos para esta ayuda, pero ese 3,33% de 300.000 euros facturados en 2019 supondrían 10.000 euros, al que aplicaríamos el 40%, que sería una cuantía máxima de 4.000 euros. Es decir, para una facturación de 300.000 euros y una caída en el año 2020 de hasta 200.000 euros de facturación, es decir, una caída de 100.000 euros, percibiríamos una cuantía máxima de 4.000 euros. Para exagerarlo, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de este caso. El 30% de 300.000 euros serían 90.000 euros, que es lo que necesitaríamos que cayese nuestra facturación para empezar a percibir la ayuda. Ese 3,33%, que es el excedente al 30%, serían 10.000 euros, en este caso por la facturación de 300.000 euros. Y si aplicamos el 40% de la ayuda para ese 3,33% serían 4.000 euros. Para una caída mayor del 50% es la misma regla, voy a ir un poco más rápido. 300.000 euros de facturación en 2019 y 150.000 euros de facturación en 2020 supone un 50% de caída, 150.000 euros. El 30% sigue siendo lo mismo porque hemos tenido esa facturación de 300.000 euros y ese 20%, que es hasta llegar al 50% de caída, son 60.000 euros, que es a lo que vamos a aplicar el 40% para obtener la cuantía máxima de ayuda que tendríamos para deudas pendientes. En este caso nos daría una cuantía máxima de 24.000 euros. Este es el resumen y vamos a pasar al caso C. Al último caso, que es para empresas de más de 10 trabajadores. Se parece mucho al caso anterior, es necesario justificar una caída de facturación del 30% de la facturación del 2020 con respecto al 2019 y en este caso va a cambiar el porcentaje de la ayuda, que la ayuda va a ser de un 20% para ese porcentaje que exceda al 30% de caída, siempre con un mínimo de 4.000 euros, que eso sí que se va a percibir, y un máximo de 200.000. Volvemos a poner un caso práctico, una facturación en 2019 de 2 millones de euros, una facturación en 2020 de 1.340.000 euros, lo que supone una caída del 33,3%. Son números más grandes, pero la caída del 33,3% supone una caída de 660.000 euros. Para 2 millones de euros calculamos el 30%, que es donde estaría nuestro límite, que es 1.400.000 euros, y el 3,33%, que es lo que excede al 30%, serían esos 60.000 euros, que es a los que aplicaríamos este porcentaje del 20%. Lo que supondría 12.000 euros de cuantía máxima a percibir por esa caída de los 660.000 euros teniendo una facturación de 2 millones de euros. Os dejo aquí el pequeño resumen y una vez tratados estos tres casos
en los que se englobarían la mayor parte de los posibles solicitantes a esta subvención, vamos a tratar los casos específicos. Los casos específicos son estos 3 que veis aquí: el de creación de empresa entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, la modificación estructural entre 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2020. Aquí nos referimos a fusiones o escisiones dentro de un grupo, y lo que comentaban también Roberto anteriormente, la actividad que puede ser estacional inferior a 1 año en el ejercicio tanto del 2019 o también en el 2020. Con estos 3 casos específicos lo que tenemos que es dirigirnos a esta tabla, en los que nos vamos a fijar principalmente en cómo hemos hecho esa declaración del IRPF por régimen de estimación objetiva, con el caso A de los casos generales, en los que nuestra ayuda máxima simplemente va a ser directa, no va a haber que mirar el número de personas empleadas, será una cuantía máxima de 3.000 euros, y en el caso de no hacerlo de esta manera, con el régimen de estimación objetiva, simplemente nos tendremos que fijar en el número de personas empleadas por estos intervalos que tenemos: de 0 a 3 personas empleadas, 4.000 euros; de 4 a 10, 10.000 euros; de 11 a 20, 20.000 euros; y más de 21 personas empleadas o 21 personas empleadas será una cuantía máxima de 30.000 euros, siempre destinado a deudas pendientes. Como resumen, tenemos aquí los 3 casos de los casos generales. El caso A, nos tenemos que acordar de ese régimen de estimación objetiva con una cuantía máxima de 3.000 euros. Ese caso B, con régimen de estimación directa o una empresa de hasta 10 trabajadores con una caída del 30% de la facturación de 2020 con respecto a 2019, y optaríamos a ese 40% aplicable al porcentaje que excede del 30%. Es enrevesada la frase, pero bueno, espero que más o menos quede claro. Y el último caso, que es para empresas de más de 10 trabajadores, con esa caída del 30% de la facturación, al que aplicamos un 20% al porcentaje que excede del 30%, con un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000 euros. Y voy a parar aquí porque sé que hay muchísimas preguntas que a ver si podemos contestarla a través de Roberto y Garbiñe, y os dejo con Raquel, directora de comunicación de la CEM, para moderar este espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos por las intervenciones tan interesantes. Como bien dices, tenemos muchas preguntas, con lo cual, bueno, muchas ya se han respondido a través de las intervenciones que hemos escuchado, pero bueno, vamos a intentar aglutinarlas para poder dar respuestas a todos. A ver, nos consultan si una persona física con una actividad que cumple requisitos para solicitar estas ayudas, además pertenece a una sociedad irregular sin personalidad jurídica que también cumple requisitos para solicitar la ayuda, se ha de presentar 2 solicitudes de ayuda. Sí, hola Raquel. Bueno, lo primero que quería decir es que os hemos puesto ese teléfono y ese correo de contacto un poco porque así podemos centrar las respuestas que son más técnicas, principalmente a través de los especialistas de las áreas, ¿no? Pues a través de los jurídicos o bien con Hacienda podemos, porque ni Garbiñe ni yo conocemos todo a lo ancho ni todas las cuestiones técnicas, pero bueno, y puedo intentar responder a todas estas que hay en las preguntas, a la mayoría, y si no, remitir a ese correo, ¿no? Bueno, en principio, la solicitud es por cada NIF. Si una persona física solicita como persona física porque ejerce una actividad, él solicita. Y si una sociedad irregular solicita como sociedad irregular, solicita otra solicitud. Cada uno tiene su solicitud. Independientemente que en la sociedad irregular haga otras actividades y tenga socios que se dediquen a eso y a otras cosas. Entonces, las solicitudes van por solicitante y por NIF. Y si son 2 NIF distintos con 2 actividades distintas, cada uno hará su solicitud. Esa sería la respuesta, pero bueno. Estas cosas, si las preguntáis al correo, pues os darán una respuesta más formal y... No sé, Esther, ¿cómo quieres que haga? Si quieres que siga leyendo las preguntas que hay aquí. Sí, no, yo os voy comentando las preguntas.
También nos preguntan si se da el caso de que una persona que ha solicitado una cantidad para pagar un aplazamiento de Hacienda, cumpliendo todos los requisitos para poder pedirlo, si entre la solicitud y el abono de la ayuda esa deuda se salda, ¿qué ocurre? Sí, la deuda tiene que estar pendiente en el momento de la solicitud. No tiene que esperar a abonarla a tener la resolución de concesión y abono. O sea, es decir, tiene que estar pendiente la deuda en el momento de la solicitud. Efectivamente, es que si no, bueno, también podríamos organizar un perjuicio al beneficiario, que no le dejamos pagar sus deudas. Entonces, tiene que estar pendiente en el momento de solicitar, pero puede pagarla independientemente o sin esperar a que nosotros resolvamos. Otra cosa es que luego es elegible ese gasto. A pesar de que reciba el abono nuestro posterior, si lo ha pagado entre medias, es elegible. Vale, aquí también tenemos una consulta que, bueno, yo creo que la respuesta es clara, pero bueno, sí que creo que conviene que le aclaréis. Nos preguntan qué ocurre cuando una empresa que ha pagado con ahorros a sus proveedores y acreedores y no tiene deudas atrasadas, si no tiene derecho a recibir ayudas. Bueno, ya es lo primero que he dicho al comienzo de la exposición, es una convocatoria finalista y tiene que haber deuda. Sí, esa estaba muy clara. Si el préstamo está concedido en fecha anterior a marzo del 2020, pero tiene pendiente las cuotas a partir de agosto de 2020, ¿tiene derecho a la ayuda? Las cuotas son deuda financiera pendiente de pago independientemente de cuándo son esas cuotas. Tienen que ser anteriores al 31 de mayo y el contrato anterior al 13 de marzo. Eso para las cuotas. ¿Por qué? Porque la cuota es un pago ya pendiente. No ocurre lo mismo si quiere amortizar principal. Principal no podría ser anterior al 1 de marzo de 2020. Pero una cuota sí es una deuda. Y entonces el justificante de deuda es la propia cuota, que está insatisfecha. Muy bien. También nos preguntan si una empresa comercial con domicilio fiscal en Navarra, pero que tiene tiendas en Navarra y en País Vasco, ¿puede presentar deudas por los centros que tiene fuera de Navarra, las cuales no pueden beneficiarse de ayudas en la comunidad autónoma vasca? Habla de que tiene menos de 1 millón de euros de facturación anual. Vale, entonces en ese caso la solicitud la tiene que hacer donde tenga el domicilio fiscal. Y hay un box en el formulario que tiene que indicar si tiene trabajadores en otras comunidades. ¿Por qué? Porque Hacienda recaba esa información y hace la concesión sobre la entidad completa. Entonces, ese beneficiario no tiene que hacer nada, él tiene que decir su NIF, que tiene trabajadores en otras comunidades y la Hacienda Foral de Navarra recaba la información y la contempla, pero solo puede presentar por ese tamaño de 1 millón de euros, solo puede presentar en la comunidad donde tiene el domicilio fiscal. Muy bien. ¿Una fundación o institución sin ánimo de lucro puede solicitar esta ayuda? Bueno, en principio sí, ¿no? Tiene que tener un IAE en el anexo 1 o 2, tendrá que cumplir todo lo demás que pues, tiene que tener el resultado, el volumen, o sea, tiene que cumplir la convocatoria. Si cumple la convocatoria... Puede solicitarla, está claro. A ver, Roberto, otra consulta. Nos preguntan, cuando habláis de demostrar la caída del 30%, si hay que presentar algo o lo revisáis vosotros con las cuentas anuales. No hay que presentar nada, hay que rellenar el formulario de solicitud. Y en el formulario de solicitud lo único que hay que decir es deuda que se tiene pendiente y un documento formal que acredite la deuda. Ese sí que tiene que ser un documento formal, que sea una factura, que sea una cuota, que sea un contrato de préstamo. Ese tiene que ser, tenéis que demostrar la deuda y la declaración de transparencia, pero tenéis que demostrar la deuda. El dato de volumen de operaciones en 2019, el dato de volumen de operaciones en 2020, el número de trabajadores son datos que obran en poder de la administración. No hay que demostrarlo ni decir. Lo único que os hemos dado es que un ejemplo para que, bueno, el solicitante seguro que tiene su declaración o su declaración de 2019, su volumen de operaciones de 2019, su volumen de operaciones de 2020 y se puede autocalcular la ayuda. Pero no es necesario que nos diga, no es necesario ni en el formulario tiene hueco para ponerlo. Ese dato es un dato fiscal,
y lo tenemos nosotros, la administración. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan por aquí si un socio ha aportado dinero a la empresa para el pago de deudas, facturas, etcétera. ¿Esta aportación entra para esta ayuda como deuda o entraría? Esta preferiría que la dirija al call center, pero bueno, entiendo que si hay la deuda entre particulares, si es una deuda formal reconocida, es un contrato presentado en Hacienda, y o sea, lo que no vale es que yo le he dejado a mi primo y no, si es un contrato reconocido, formalizado y registrado, que existen unos procedimientos para registrar los contratos entre particulares, pues es deuda. Pero bueno, prefiero que igual que la hagan físicamente al... Muy bien. O está Elma aquí escuchándonos, que igual ella sabe mucho de esto. Has contestado perfectamente. Es que depende, cuando dice que un socio ha prestado a su empresa, pues como haya hecho esa aportación, depende cómo lo haya acreditado, también será deuda, lo que has dicho tú, Roberto. Vale. Habrá que ver cómo se ha gestionado esa aportación del socio a la entidad. Si es un contrato formal, registrado y reconocido en Hacienda. Eso es. Sí, si os parece, luego al final del webinar volveremos a recordar los puntos de contacto, el teléfono y el correo electrónico para que todas las consultas que queden pendientes pues las puedan remitir allí, ¿vale? O sea, ahora vamos a seguir contestando las que tenemos por aquí, pero bueno, si queda alguna duda, todavía están esos canales que ha habilitado el Gobierno de Navarra para que todos los ciudadanos puedan hacer las consultas pertinentes. Vamos a ver, tenemos por aquí otra pregunta que dice de por qué se considera que una empresa que puntualmente ha tenido resultados negativos en el año 2019 no puede acceder a la subvención y si ha tenido resultados negativos en el 2018. Bueno, yo aquí lo que he dicho también en la presentación un poco es que aquí tenemos unos fondos del Gobierno de España que los ha puesto, son 5.000 más 2.000 millones en las comunidades autónomas. De esos 5.000 nos ha tocado a nosotros 68 millones y nos ha puesto en los fondos y unas reglas de juego. Y las reglas de juego son esas y tenemos poco margen para... En la parte expositiva del Real Decreto Ley, pues dice un poco... Bueno, pues que es para intentar ayudar a empresas que estaban bien y que la pandemia les ha afectado muy, muy mal. Entonces, pues habrán estimado cómo poner criterios o parámetros objetivos, que no siempre es fácil, a esas situaciones, ¿no? Pues es igual más fácil ponerle palabras a estar bien y que la pandemia te haya hecho estar muy mal y bueno, pues vamos a darle ayudas a los que estaban bien que recuperen, y luego ponerle datos objetivos, pues igual es más difícil. Pero bueno, al final ahí tenemos poco margen de maniobra. Tenemos el Real Decreto Ley 5/2021, que es, vamos, eso y algunas pequeñas cosas, ¿no? El vestido está hecho. Y lo único que ponemos es atarnos la cremallera un poquito más arriba, más abajo, o desabrocharnos el botón del cuello, pero el vestido está hecho. Muy bien. Y bueno, y lo que hemos dicho antes, hemos hecho dos cosas muy importantes en Navarra, que de lo que nos dejan hemos puesto mucho más fondos propios para que entren todos y sobre todo que todo aquel sector que hemos demostrado que hay candidatos con reducciones, los hemos añadido todos. O sea, hemos hecho dos cosas de entre lo que nos dejan a tope hemos ido. Muy bien, tenemos por aquí otra consulta. Agradece a los ponentes y a la CEE en la organización de la jornada y nos pregunta, a la vista de que estas ayudas son para deudas generadas, pendientes y solvencia, ¿cómo se va a ayudar a aquellas empresas de sectores maduros en los que no se ha generado endeudamiento por haber pagado durante ese periodo con tesorería generada en años anteriores? Preguntan si se plantea alguna ayuda futura en Navarra con otro planteamiento, ¿no? O sea, no está ligada esta pregunta directamente a... Yo no lo puedo contestar. Yo no puedo contestar a eso. No sé si la consejera o Sí. o alguna otra persona puede dar alguna orientación sobre si se plantea algún otro tipo de ayuda con otro planteamiento para empresas que dieron pérdidas en 2020 pero que no puedan acudir a esta ayuda por haber liquidado todas sus deudas.
Bueno, como sabéis, estamos muy encima de la evolución de esta situación, entonces yo creo que ahora lo que toca es, vamos a gestionar este paquete de ayudas, se hará una evaluación de cuál es el resultado del mismo y, bueno, y por supuesto que vamos a seguir acompañando a los sectores, ¿no? No solamente a través de ayudas, sino también a través de otros mecanismos bueno, pues la reactivación de la actividad en general, que también el Gobierno tiene mucho o puede hacer mucho, ¿no? O sea, la respuesta no quiero decir ni sí ni no, sino que simplemente, bueno, pues este es el cuarto paquete de ayudas y vamos a seguir acompañando a los sectores. Pero creo que es muy importante que se gestione este paquete y que podamos evaluarlo, ¿no? Para ver, bueno, pues cuál es verdaderamente la recepción y si hay sectores a los que, a pesar de este paquete, nos haya llegado a ayudar, ¿no? Y yo ya simplemente, antes de, no sé si habrá otras más preguntas, Raquel, pero yo quiero agradecer públicamente el trabajo técnico que han hecho, bueno, de ambos departamentos, ¿no? Porque yo creo que es un reto y, bueno, y me parece que es muy importante destacar ese esfuerzo que están haciendo, bueno, personalizando en Garbiñe y en Roberto, pero en toda la gente que os acompaña, ¿eh? Ya está. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a 2 o 3 preguntas más y ya vamos a finalizar y luego recordaremos el número de teléfono y el call center al que pueden recurrir las personas para terminar de solventar dudas. Aquí tenemos otra cuestión que nos pregunta si, dadas las fechas en las que nos encontramos con muchas cuentas anuales sin depositar en el registro, las cuentas anuales a presentar deberían ser 2019 o 2020. Cuentas anuales solo hay que presentar en la declaración de transparencia si la ayuda es superior a 20.000 euros. No se pide cuentas anuales en ningún sitio. No se pide volúmenes de operaciones, ni eso los datos los tenemos. Muy bien. O sea, no es... creo que parece ser que alguien ha entendido que hay que entregar las cuentas anuales, no hay que entregarlas. Los datos de volumen de operaciones los tenemos. Son datos que los tiene la administración ya. Vale, muy bien. Vamos a ver, ya vamos a ir terminando las preguntas. Estoy intentando agrupar porque hay algunas que son muy similares. Sí, de todas formas, Raquel, lo que os he dicho antes, pueden remitir e incluso lo que se haya respondido aquí, pueden volver a remitirlo y a preguntarlo. Yo animo a que vayáis por esos canales porque a nosotros como gestores nos ayuda a recolectar las preguntas, a actualizar nuestras preguntas frecuentes. El documento de preguntas frecuentes es un documento vivo que lo vamos actualizando cada pocos días. Entonces, el hecho de que vayan por el camino formal en vez de responder solo por aquí también nos ayuda a todos un poco y las mismas preguntas luego las plasmamos en un documento que sirven para muchos. Entonces, no pasa nada que aunque se quede alguna en el tintero, tenemos el correo y el teléfono que, vamos, lo atendemos y somos solventes atendiéndolo. Vale, sí que hay algunas relacionadas con Hacienda. Bueno, por si le podemos dar alguna explicación. Nos preguntan si los importes aplazados ante Hacienda Navarra son susceptibles de la ayuda. Pues sí, si la deuda tenía que ser del periodo elegible, pero el hecho de que hayas aplazado tú la deuda y tengas formalmente el aplazamiento, te reconoce la deuda. No la has pagado. Bien. Vale. Pero claro, tiene que ser deuda de ese periodo, ¿eh? Vale, si es que luego veo algunas que son como muy técnicas, casos muy concretos. Los casos muy concretos igual, bueno. Sí, estas será mejor que se remitan directamente. Y ya, bueno, por terminar, os voy a hacer ya la última y ya pasamos al cierre. Nos dicen que no les ha quedado claro si una empresa que ha pedido un préstamo entre las fechas que dice la ley, 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, pero que tiene una carencia hasta 2022, si esta deuda es subvencionable o es solo para cuotas que nos hayan pagado durante ese tiempo. Si podemos ya resolver esta última. Yo creo a ver, si el contrato de préstamo está firmado entre el 1 de marzo de 2020 y el 12 de marzo de 2021, si el contrato de préstamo está firmado entre esas dos fechas, el principal pendiente es elegible. La carencia da igual, la carencia lo único que te hace es que paguen más tarde, pero que tengas que empezar a pagarle al banco más tarde, pero es elegible. Entonces, ese principal es elegible en la convocatoria. Las cuotas, las cuotas
si tienes una cuota pendiente, la cuota pendiente lo que pedimos es que el préstamo esté firmado antes del 13 de marzo de este año, que es cuando el Real Decreto dice que las deudas tienen que estar, el compromiso adquirido antes de esa fecha. Entonces, cuotas es distinto que principal. Principal tiene que estar en esas dos fechas y la carencia da igual, porque pues más tarde empiezas a pagar, pero a nosotros lo que nos interesa es que hay principal pendiente y el préstamo está firmado en ese periodo. Puedes amortizar anticipadamente principal. Y luego las cuotas, pues con que sea del periodo 1 de marzo 2020, 31 de mayo 2021 y el contrato esté firmado antes del 13 de marzo, las cuotas pues son deuda pendiente, como un proveedor o como una nómina. Muy bien. Bueno, pues ya con esta última pregunta terminamos este turno. Os recordamos que el teléfono al que podéis recurrir o para hacer más consultas es el 848 43 33 30 y luego también está habilitado un correo electrónico que es ayudas.solvencia.empresarial@navarra.es. Y con esto ya vamos a dar paso al cierre de este webinar, que correrá a cargo de nuestro presidente Juan Miguel Sucunza. Muchas gracias a todos. Bueno, por terminar, en honor de todos los ponentes, debo decir que este ha sido un webinar espectacular, que ha sido uno de los webinars que mayor participación hemos tenido. Hemos tenido una participación media de unas 270 personas, cosa que creo que no habíamos alcanzado en ningún otro webinar, con lo cual a todos los ponentes enhorabuena, porque es un honor también para nosotros, para la CEN, tener un webinar con este resultado. Yo suelo hacer un resumen al final, pero como ya nos hemos pasado de la hora, simplemente voy a decir unas frases muy breves. La consejera de Economía y Hacienda ha dicho que el Gobierno de Navarra no descansa y se compromete a colaborar con autónomos y empresas a través de la CEN. El consejero Miquel Irujo ha dicho que en Navarra no hemos querido dejar a nadie atrás y que no se excluye a ningún sector. Roberto Yoldi ha dicho que se resuelven, y yo creo que esto es importante, si yo lo he entendido bien, por orden de solicitud. Garbiñe Basterra ha hecho una descripción impresionantemente didáctica de cómo esto funciona y cómo tanto las personas jurídicas, personas físicas y asesorías deben trabajar. Y yo creo que estas presentaciones sería muy conveniente que las tuviesen todos los asistentes y todos los socios de la CEN. Y para terminar, cosa que no he pedido nunca, yo pediría un fantástico aplauso para todos los ponentes y muchas gracias a todos. Buenos días y a trabajar, que es lunes.